cerca a usted, salude además a una que no conozca, dígale cómo le va. Y vaya por favor buscando el capítulo 1 de Primera de Corintios. Busque por favor Primera de Corintios, capítulo 1, ubíquese ahí en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Como anticipaba la semana pasada y hablaba también el día domingo, los días miércoles vamos a estar estudiando un libro de la Biblia y en este caso vamos a estar profundizando en Primera de Corintios. Primera de Corintios es un libro excelente para la iglesia, es un libro que nos va a ayudar muchísimo a crecer, no solamente a nivel individual, sino como iglesia. Por eso quiero que como que le demos tiempo a este libro de la Biblia, que lo hagamos, bueno, versículo, no tanto versículo a versículo, no es, si se da el caso sí, pero no es lo más importante, lo más trascendental, pero sí que vayamos de idea en idea, por lo menos avanzando poco a poco y tratando de entender qué es lo que Pablo quería decirle a los corintios y finalmente qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Eso es lo que nos interesa en este día y en este tiempo que vamos a tener. Y he titulado la enseñanza A Caballo Regalado, y porque eso quiero que recuerde usted el colmillo, quiero que recuerde usted el dicho, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? A caballo regalado no se le mira el colmillo. Bueno, y básicamente lo que se espera que una persona, una vez que ha recibido un regalo, es que al menos haya un agradecimiento. No interesa el regalo, lo que tú esperas cuando lo das es que la otra persona por lo menos te diga, ay, gracias, ay, qué bonito el regalo. Eso es algo que esperamos siempre. Ahora, como estamos hablando de ese dicho, a caballo regalado no se le mira el colmillo, estamos entendiendo que ese dicho lo que nos quiere decir es que no importa el regalo que sea, yo siempre tengo que mostrar agradecimiento y aceptar y recibir ese regalo. Ahora, la verdad, lo cierto, es que a nosotros sí nos interesa el regalo. Es una cortesía que uno diga, ay, gracias, pero uno después cuando está ya en privado y a solas uno mira el regalo y uno va a mirar si es bueno, si es de calidad, hasta a uno le interesaría saber el precio. Y uno solo es de cortesía que dice, ay, gracias, sí, pero por allá por dentro uno dice, mire esa cosa que me regalaron, mejor no me han regalado nada. Uno va diciendo esas cosas y eso es algo que es cierto, aunque nosotros de dientes para afuera, gracias Señor. Bueno, Pablo en este capítulo y sobre todo los versículos que que vamos a mirar ahorita a continuación, se propone mirarle el colmillo a los regalos de Dios. Se propone, bueno, más bien nosotros vamos a mirar el colmillo porque Pablo, digamos que no es tan detallista en lo que nosotros vamos a tratar de profundizar un poco más, pero él sí establece la prioridad de los regalos de Dios. Debe saber usted entonces que una persona que da un regalo, y eso ya es como un consejo, debe preocuparse y procurar dar un buen regalo porque indefectiblemente lo van a evaluar. Indefectiblemente van a revisar qué clase de regalo dio. Usted se lo van a revisar, aunque usted no quiera creerlo, aunque usted diga, pues lo que importa es la intención. No, van a revisar el regalo, lo van a mirar. Así que quiero que miremos un poco los regalos de Dios en estos versículos. Vamos a estar hoy mirando del versículo 4 hasta el versículo 6 y la próxima semana seguimos adelante hablando de esta sección que es la acción de gracias. Pablo comienza su carta con una introducción que es el saludo, en donde él se presenta, el remitente, luego va a los destinatarios y luego va una bendición, y aquí generalmente hay una acción de gracias en las cartas de Pablo, y esta que vamos a estudiar y vamos a mirar es la acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Es una oración. Una acción de gracias es la oración que Pablo hace por la iglesia de Corinto, por los creyentes que hay en Corinto. Tú y yo debemos hacer acciones de gracias, debemos orar a Dios dando gracias por.
nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación, nuestro gobierno, las autoridades que tenemos, la salud. Tenemos que estar siempre dando acciones de gracias. Es importante hacer eso. Entonces vamos a meternos ahí, pero antes de seguir adelante quiero que oremos a Dios y coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias porque podemos hoy, una vez más, venir a este lugar a adorarte, venir a este lugar a exaltar tu nombre, sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros. También queremos, ahora que viene la palabra, ser enseñados en ella. Por favor, habla a nuestros corazones, por favor, habla a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Por favor, háblanos hoy. Amén y amén. Entonces fíjese que estos versículos que vamos a leer acá, el versículo 4 al versículo 6, bueno, vamos a leer en realidad hasta el versículo 9, vamos a leerlo completo, la acción de gracias, como para tener la idea general de lo que está diciendo Pablo, y luego nos vamos a detener en unos pasajes. Es una oración, es una acción de gracias, es algo que Pablo agradece y Pablo le hace conocer eso a los corintios. Ahora es importante que él se lo haga conocer. Muchas de las oraciones que nosotros hacemos por las personas que queremos, que amamos, a veces son cosas privadas que tenemos y dejamos allá en nuestro tiempo devocional. Pero Pablo está interesado que los corintios sepan por qué él le agradece a Dios, por qué él ora a Dios en nombre de los corintios. Y eso tiene una intencionalidad. Y entonces leamos los versículos para entender qué es lo que Pablo les quiere decir a ellos. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermosa oración, qué hermosa acción de gracias. Si uno quisiera que alguien orara por uno o que alguien hiciera ciertas afirmaciones de uno, debieran ser estas que acaba de decir Pablo con respecto a los corintios. Pero miremos un poco qué es lo que está diciendo Pablo. Tratemos de mirar un poco en detalle esto. Pablo agradece a Dios por los corintios. Ahora, lo que está haciendo Pablo es empezando su carta, que vamos a ver más adelante, agradeciendo a Dios antes de luego venir a corregir todos los conflictos, problemas y situaciones que son evidentes en la iglesia de Corinto y que necesitan ser corregidas. Pero Pablo no comienza primero con la crítica, él primero comienza con un agradecimiento. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Dice luego: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo reconoce que hay una manifestación de la gracia de Dios en los corintios, que esa iglesia existe por la gracia de Dios, que cada creyente que está en la iglesia de Corinto es una persona que ha sido tocada por el poder de Dios. Pablo reconoce esto. Él dice más adelante: y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, haciendo alusión a que es evidente en la vida de ellos que se ha surtido un cambio. Esta gente es cristiana, esta gente es creyente, estos son hijos de Dios, no son personas por ahí. Y Pablo reafirma eso cuando él comienza su carta. Pero Pablo agradece además específicamente porque Dios ha dotado a los corintios de gracia. ¿Recuerdan las enseñanzas que hemos hecho aquí acerca de la gracia de Dios? Hemos hablado que la gracia de Dios es la que hace que el mundo siga adelante, no solamente el mundo de los cristianos, sino todo el mundo. Pero además la gracia de Dios en su manifestación particular hacia nosotros es la que nos permite acercarnos a Él, nos permite ser salvos, nos permite creer. Es por gracia que tú tienes fe. Es por gracia que tú puedes escuchar la palabra y entenderla. Es por gracia que tú eres salvo, no solamente porque Cristo murió pagando tus pecados, sino porque puedes acceder a ella, puedes escuchar el mensaje. Y Pablo reconoce eso en los corintios y dice ahí en el versículo que estamos
mirando, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está afirmando una verdad que tenemos que comprender muy bien, y aunque la hayamos repetido muchas veces y la tengamos clara, no sobra, no falta, y sí es necesario que lo repitamos. La gracia de Dios se hace evidente en el sacrificio de Cristo. La gracia de Dios se hace evidente en la encarnación de Cristo. La gracia de Dios se hace evidente en que tú, por el nombre de Jesús, eres salvo. Tienes que recordar eso, hermano. La gracia de Dios, sin la mediación de Cristo, nos dejaría a nosotros en la misma circunstancia. Nada. No nos serviría de nada. La gracia de Dios, ay, tan hermosa, pero si Cristo no está aquí, de nada nos sirve, porque es por medio de Cristo que yo puedo recibir esa gracia. Y Pablo está enfatizando eso en los Corintios. Les está diciendo, ustedes son poseedores de la gracia de Dios. Por medio de Cristo ustedes están ahora en el Evangelio. Ustedes, no les dice ahí que son llamados hijos de Dios, pero divinamente podría afirmarlo y podría sostenerlo, porque es lo que él está evidenciando y lo que él está manifestando. Son deudores de la gracia de Dios. Ahora, hermano, aquí tenemos tú y yo algo que aprender. Generalmente vamos a tener, siempre, no generalmente, siempre vamos a tener algo que decir. Siempre vamos a tener algo que decirle a alguien para corregirle. Siempre vamos a tener una oportunidad para llamarle la atención a alguien. Siempre vamos a tener una circunstancia en la que nosotros sabemos que algo está mal y debemos corregir eso que está mal. Pero mire cómo comienza Pablo. Pablo tiene mucho que corregir. Él, a partir del versículo 10 empieza ya las correcciones y empieza ya a decirles, no hagan esto, ustedes no hagan esto, no, pero ¿por qué? No, pero no, pero no, pero no. Y ustedes vamos a ir a mirar en detalle que la mayoría de cosas que Pablo habla con esta iglesia son circunstancias que tienen que ser corregidas en cuanto a la unidad que tienen como iglesia, en cuanto a su ética, su comportamiento con el mundo secular. Hay muchas cosas, pero Pablo comienza con una verdad. Ustedes son hijos de Dios. Pablo está reconociendo algo positivo en ellos. Generalmente nosotros, ahora sí generalmente, lo que hacemos es empezar por lo malo. Y a veces nos quedamos solo con lo malo, con lo terrible. No reconocemos ni siquiera algo positivo en la persona, sino que empezamos de una vez con las cosas que son negativas. Pero Pablo tiene mucho negativo que decir, pero comienza con algo afirmativo. Comienza con algo verdadero, con algo positivo. Esta gente en Corinto, aunque tiene que corregir muchísimo, aunque tiene que cambiar muchísimo, aún así son hijos ¿de quién? De Dios. Y recuerda esto para cuando tengas que decirle a alguien en la iglesia, algo a alguien, perdón, en la iglesia. Quizás has descubierto alguna falla, has visto en un líder algún error, ves algo que no es correcto. Bueno, hermano, pues comienza por lo menos reconociendo que ese es un hijo de Dios, que fue hecho a la imagen de Dios, y luego sí sigue con la otra parte. Pero comienza reconociendo eso. Es más, ora, dándole gracias a Dios por la vida de esa persona. Aún con los no creyentes, tú debieras hacer eso. Porque esto no solo aplica a la gente que es cristiana, sino que aplica a la gente aún que no conoce de Dios. Porque recuerda que la Biblia dice que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, cuando tú hables con una persona, tienes que saber que Él representa la imagen ¿de quién? De Dios. No se te olvide eso, hermano. Qué fácil que pasamos por encima de las personas. Honramos a las personas con las cuales tenemos empatía, honramos a las personas con las cuales nos sentimos a gusto. Qué chévere es estar siempre con la gente que nos cae bien, con la gente que apreciamos, con la gente de nuestro entorno. Pero cuando de repente llega alguien que no es de nuestro entorno o de lo que nos agrada, o alguien que más bien es contraria a lo que nosotros somos afectos, bueno, recuerda, tengo que empezar con algo positivo. Tengo que empezar por algo bueno. Por lo menos, oiga, gracias porque viene usted aquí. Pero, gracias porque estás acá. Pero,
Gracias porque haces un buen trabajo. Pero siempre comienza así. Mire, Pablo comienza así. De ahí para allá, todos van a hacer correcciones y correcciones y correcciones. Y en un punto Pablo dice es que yo soy apóstol de Jesucristo. Y cuando usted lea en la carta de Corintios que Pablo dice eso, es que le está diciendo es que yo soy el apóstol. Yo soy la voz de Dios en esta circunstancia con respecto a ustedes. Él está validando su ministerio. Entonces, para Pablo decir eso, primero comienza diciendo, doy gracias a Dios porque noto en ustedes que son hijos de Dios. Doy gracias a Dios porque noto en ustedes las evidencias de los creyentes, las evidencias de los que han nacido de nuevo. Comienza siempre con lo bueno. Pero avancemos. ¿Cuáles son esos regalos de Dios? Ahora sí, digamos que siguiendo un poco la analogía, y ahorita vamos a mirar eso, vamos a mirar un poco los regalos y la calidad de los regalos que ellos han recibido. Mire lo que Pablo enfatiza con respecto a los corintios. Dice acá, porque, estoy leyendo el versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Aquí Pablo menciona tres cosas. Tres cosas menciona Pablo particularmente, pero la que abarca todo es una declaración absoluta. Y fíjese, ahí el versículo 5 comienza diciendo, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. En todo, esa palabra es un absoluto que no deja nada por fuera. Lo que tú y yo hemos recibido en Cristo y lo que los corintios recibieron en Cristo realmente son todas las riquezas. Y esto está en sintonía con Efesios el capítulo 1, en donde dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones que los corintios han recibido en Cristo los hacen ricos y además los continúan enriqueciendo. No solamente fue un hecho del pasado que ya son ricos, que realmente eran ricos, sino que además se proyecta al futuro haciéndolos ricos, los está enriqueciendo. Dicen, todos fuisteis enriquecidos en él. Ahora, el objeto de la riqueza o el fundamento mejor de la riqueza de los corintios no era nada más ni nada menos sino que nuestro Señor Jesús. En todo fuisteis enriquecidos en él. Y Pablo está reconociendo que ellos, los corintios, y da gracias por eso a Dios, han sido hechos ricos. No está pensando en las cosas materiales, no está pensando en las casas o en las riquezas, sino está pensando en las riquezas que los corintios han recibido en Cristo. Pero además, Pablo agradece específicamente por otras cosas, dice acá, particularmente dice, en toda palabra, enriquecidos en toda palabra. Puede ser que Pablo se esté refiriendo a la palabra escrita del Antiguo Testamento que ellos tenían y quizás a algunas cartas de los apóstoles que ya estén circulando. Se cree que esta carta fue escrita por allá en el año 55 más o menos después de Cristo, y para esa fecha probablemente ya habían algunas cartas circulando entre la iglesia que habían escrito los apóstoles, y al menos el Antiguo Testamento sí lo tenían que tener. Probablemente se refiere a eso, pero también recuerde que Pablo estuvo evangelizando y sembrando y plantando esa iglesia como pastor más de año y medio, más de 18 meses él pasó con ellos. Así que eso en toda palabra hace referencia a, y yo creo que la segunda es la más certera, la interpretación más correcta de esto, a todo lo que ellos habían aprendido de Pablo directamente, que Pablo traía de la palabra de Dios y que era conocido por ellos, había sido asumido por ellos, y por eso eran llamados una iglesia. Ellos habían recibido el mensaje de Dios. Pablo no era un hombre que perdiera el tiempo. Pablo era un hombre que aprovechaba constantemente, y por ejemplo cuando se despide de la carta de la iglesia de Éfeso, en las playas de Mileto dice: yo les he enseñado a ustedes todo el consejo de Dios y mis manos están limpias de su sangre. Recuerden que de día y de noche y por las casas les iba enseñando el evangelio. Eso es lo que hacía normalmente Pablo. Así que si tuvo más de año y medio de tiempo en Corinto,
lo más posible es que Él haya tenido toda la posibilidad de enseñarles a ellos todo lo referente a la palabra de Dios, todo lo que necesitaban para crecer en Dios, todo eso. Y Él está diciendo, ustedes no solamente han sido enriquecidos en Cristo, sino que además son ricos porque tienen toda la palabra, en toda palabra, y luego agrega algo más, en todo conocimiento. Parece ser que estos corintios no solamente eran afectos al mero escuchar, no solamente eran personas que estaban escuchando y sentados y diciendo como el perrito de taxis. ¿Se ha visto los perritos de los taxis? Perrito de carro que a todo dice que sí, pero no sabe nada. Bueno, estos no eran así, porque Pablo dice en todo conocimiento. Así que esta gente escuchaba y además estaba conociendo de Dios. Habían escuchado la palabra de Dios y habían entendido cuál era la verdad del evangelio, cuál era la verdad para sus vidas. Y lo último que Pablo menciona es la confirmación de la presencia de Cristo en ellos. Dice ahí el versículo específicamente, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Es decir, ellos eran creyentes que reflejaban a Cristo. Cuando Pablo dice que el testimonio de Cristo, está hablando que la evidencia de que Cristo estaba en sus vidas era un testimonio de que ellos eran lo que debían ser. 4 cosas enumera Pablo que han recibido ellos, 4 regalos. Y vamos a mirar entonces ahora sí el colmillo de estos regalos, a ver qué tan buenos son, a ver que si son despreciables, si en realidad nos dieron algo positivo, si en realidad los corintios recibieron de Dios lo mejor, o valía la pena, o era, más bien no valía la pena, sino era entendible que ellos desdeñaran algún regalo. Y eso de la palabra, pues era mejor escuchar la filosofía, o quizás el conocimiento, pues era mejor el conocimiento de los gnósticos o cualquier cosa. Vamos a mirar un poco eso, porque en esa evaluación tú vas a ver lo importante que es lo que Dios ha hecho para ti y para mí. Entonces, ellos recibieron todas las riquezas en Cristo. Eran ricos porque estaban en Cristo. Todo lo deseable, todo lo mejor, todo lo que uno pudiera anhelar se podía encontrar ¿en quién? En Cristo. Ahora, no hay nada más deseable o apetecible en este mundo que es todo aquello que Cristo te ha dado. Esta afirmación que yo acabo de decir solamente puede ser contradicha por alguien que tenga una cosmovisión materialista. Si una persona vive bajo un estándar materialista, las bendiciones que Cristo le ofrece pues son desdeñables. ¿Por qué? Porque él estará pensando las bendiciones solamente en términos materiales, en términos concretos, en términos tangibles. Es decir, si Dios me bendice, yo tengo que tener dinero. Si Dios me bendice, tengo que tener carros. Si Dios me bendice, tengo que tener casa. Si Dios me bendice, tengo que tener tantos millones en el banco. Así es. El libro de Proverbios dice que el ojo del hombre no se cansa de ver, ni el oído se cansa de escuchar. No hay una satisfacción en esa. El hombre siempre está queriendo ver más y siempre está queriendo escuchar más. Y eso le puede pasar a uno, el creyente, que teniendo todo en Cristo, aún así cree y anhela y desea más. Está buscando más riquezas. No ha entendido que en Cristo ya es rico y que Cristo constantemente lo está enriqueciendo, sino que él, bajo su cosmovisión materialista, bajo el estándar de este mundo que ha gobernado totalmente su mente, está pensando: Dios me bendice, pero yo ¿por qué no tengo más plata? ¿Y será que Dios no me ama? ¿O será que hay un pecado raro? ¿O es una maldición generacional? Yo no sé qué estará pensando, pero anda pensando así. Y eso va a modelar todas sus actuaciones, porque él va a buscar una iglesia que le hable de bendición material. Él va a buscar un predicador que le ore y le bendiga para bendición material. Él va a estar orando solamente en función de bendición material. Esa va a ser absolutamente todo el eje que motive su vida. Pero cuando tú entiendes que todas las riquezas las tienes en Cristo,
estás por encima de las cosas materiales. No que no sean importantes, no que no nos preocupemos ni nos esforcemos por trabajar, sino que simplemente entendemos todo eso pasa a un segundo plano. Mira, una persona que entiende esto puede decir como Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado a tener el estómago lleno o tenerlo vacío, a estar en abundancia o a estar en escasez, a estar en la cárcel o estar en libertad. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien, todo lo puedo en Cristo que me hace rico. Si estoy en la cárcel, en realidad soy libre en Cristo. Estoy libre, en realidad estoy esclavizado en Cristo. Soy rico, en realidad soy pobre en Cristo. Soy pobre, soy rico en Cristo. Todo lo tengo ¿en quién? En Cristo. Pero normalmente la gente no entiende esto, porque siempre vamos a luchar, como te digo, con la insatisfacción. Los seres humanos siempre vamos a luchar con la insatisfacción. Siempre querremos más. Siempre estaremos buscando algo más. Siempre estaremos buscando el mejor carro o el mejor lugar para ir de vacaciones, o los mejores hijos, o el mejor cónyuge, la mejor esposa o el mejor esposo, o el mejor trabajo. Usted siempre va a estar buscando lo mejor. Pero en Cristo ya lo tienes todo. Y tienes que pensar en este punto, mi querido hermano. ¿Cómo estás andando? ¿Crees que te falta algo? Si tienes a Cristo, ya lo tienes todo. Pero si sigues pensando que te falta algo, tienes un problema en tu mente y en tu corazón para entender que ya lo tienes todo en Cristo. ¿Crees que te falta algo? ¿Anhelas algo que no tienes? Mira, esto es tan peligroso que muchas veces condicionamos nuestra felicidad por aquello que nos falta. Y lo hacemos inconscientemente. Tú no dices, yo nunca seré feliz si no tengo esto. Bueno, hay algunos que sí, ¿no? Dios, si no me caso, entonces nunca seré feliz. Piensan algunos solterones por ahí. Y condicionan su felicidad a un matrimonio. Dios, si no me das un hijo, Dios, si no sanas a esta persona, Dios, si no me das un mejor trabajo, entonces nunca seré feliz. ¿Te das cuenta lo ilógico que es esto para un cristiano? Porque un cristiano tiene a Cristo, ¿qué más necesita? ¿Realmente no necesita nada más, mi querido hermano? Ahora, esta comprensión de que en Cristo lo tienes todo es la base y el fundamento para el contentamiento. Eso es una de las disciplinas cristianas o una de las virtudes cristianas. Eso se llama contentamiento. ¿Qué significa eso? Que tú estás contento con mucho o con poco. Estás contento si tienes o no tienes. Contento. Y no estás amargado, ni luchando, ni yendo a la protesta. Es que no, los opresores, no sé qué. No, nada, lo tengo a Cristo, lo tengo todo. No necesito nada más. Y si me cae algo de bendición, pues qué chévere, ¿no? Pero ya con Él lo tengo todo. Por eso los cristianos están llamados a regocijarse siempre. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, regocijaos en el Señor. Y luego repite, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el fundamento para nuestro regocijo. Aún en la tragedia, aún en una profunda tristeza, en un dolor por una pérdida de un ser querido, el cristiano se puede gozar, porque dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y en él me regocijo, aunque esté llorando. Hermano, eso no lo entiende una persona materialista. Eso lo entiende solamente un hijo de Dios. Pero además, Pablo habla de otro regalo que es el verdadero conocimiento en toda palabra. Y luego dice todo conocimiento y luego habla del testimonio. Bueno, mi hermano, los corintios podían escuchar el mensaje directamente de Pablo, que era el mensaje de Dios. Tenían muy probable una copia del Antiguo Testamento.
Pero tú y yo hoy tenemos la palabra de Dios en un libro, en el celular, a disposición. Esa gente tenía que leer una sola versión de la Biblia. Tú hoy puedes tener de la Biblia al español más de 20 traducciones. Ay, no entendí este versículo, y lo miran todas las traducciones que quiera. Hoy usted puede escuchar la Biblia. Se colocan la Biblia en audio y se la va escuchando ahí, y va, y la Biblia. Usted tiene a la palabra de Dios al alcance. Somos ricos en la palabra de Dios, amén. Mire, hermano, la tiene usted al alcance. No voy a repetir todo lo que dije el domingo de la palabra de Dios, ya fue más que suficiente el día domingo, pero por favor, usted es rico en la palabra de Dios. Además, usted tiene la posibilidad de escuchar el domingo una enseñanza, el miércoles una enseñanza fiel a la palabra de Dios, y puede aún así más recurrir a todo lo que hay en la internet de enseñanzas y predicaciones, etcétera. Solamente tenga cuidado que escucha, pero usted lo que tiene es una riqueza de la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa en otros lugares, en otros entornos? Que la palabra de Dios no está tan pública. Mire, escuchaba un testimonio de una persona. Usted sabe que en China hay mucha persecución para los cristianos, ¿no? Y este hombre fue a China y él fue como misionero, pero no podía decir que era un misionero cristiano porque eso está prohibido. Él tenía que ir bajo una fachada de ser un inversionista, no sé qué, hacer negocios. Y estando allá, él dice que se reunió con unas personas cristianas y eran en un sótano. Y no eran muchas, 25 personas aproximadamente. Y esas personas estaban ahí orando a Dios, y él decía en su testimonio, decía, qué pasión que tenía esta gente. En medio de tremenda persecución, qué pasión para adorar a Dios. Porque aprovechaban las pocas veces que podían reunirse en grupo para exaltar el nombre de Dios. Tú y yo nos podemos reunir y nadie nos molesta. Es más, si alguien viene aquí a meterse, le podemos echar a la policía y la policía nos tiene que defender. Eso está garantizado en nuestra Constitución. Pero allá no, en China no pasa eso, decía el hombre. Y era para él decía, para mí es impresionante como yo en Estados Unidos veo gente que va a la iglesia y está como aburrida, y en cambio aquí gente que no puede, está tan apasionada por servir a Dios. Dice, y cuando llegó el momento de la predicación, entonces yo pasé a enseñar, porque decían el predicador de Estados Unidos viene, y yo pasé a enseñar y les dije, saquen sus Biblias, y nadie sacó la Biblia, no tenían Biblias. Así que él sacó la Biblia que él sí podía tener, que la pudo esconder por allá y pudo leer de ella. Dice, pero me sorprendió cómo los hermanos cuando yo hablaba, y es que en primera de Pedro, o no sé qué en tal capítulo, cada hermano recitaba el pasaje de la Biblia. Y sí, porque ellos, como no tenían la Biblia, duraban una semana o 2 semanas o un día con una hoja de la Biblia y la tenían para estudiársela y aprendérsela. Y después se la rotaban a otro, y después a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y a veces nosotros tenemos en nuestras casas 5, 6, 7 Biblias y no nos aprendemos ni un versículo. Pero ellos sí. La riqueza de la palabra de Dios. Otro testimonio frente a esto. Eso fue en un campo de concentración nazi. Dicen que estaba preso el hombre. Y entonces, cristiano, y ay, ¿yo cómo hago para sostenerme en medio de esta circunstancia? Y lo mandaron a limpiar las letrinas. ¿Eso es lo horrible que es eso, las letrinas? Nosotros nos da asco limpiar una taza del baño. Va a limpiar una letrina, usted va a saber lo horrible que es eso. Eso es terrible. Y resulta que estando allá, el papel higiénico de esos señores de la Gestapo, de las SS, eran hojas de la Biblia. Y el hombre encontró la Biblia. ¿De qué cree usted que estaba untada? No voy a decir, por favor. Pero el hombre encontró la Biblia y la medio limpió y empezó a leer eso. Y dijo, de ahí en adelante siempre quería limpiar la letrina, porque ahí encontré la palabra de Dios sucia. Pero ahí estaba la palabra de Dios. Hermano, tú y yo tenemos riqueza para tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Mire, está aquí, cerquitica. Es más, lo único sucio que tendrá será por ahí un poquito de tierra, nada más. Pero a veces como que no entendemos lo rico que somos en eso.
Y además tenemos un conocimiento de esa palabra, tenemos una revelación de esa palabra. Tú has podido conocer la verdad del Evangelio a diferencia de otros. Mire, usted puede caminar por Bosa y va a encontrar una cantidad de iglesias raras y de sectas y de cosas extrañas, gente que cree cosas rarísimas. Yo el domingo le mencionaba de iglesias en donde el que está predicando se para a pedir plata usando la palabra de Dios para manipular, y coge un versículo y lo saca del contexto y con eso va y engaña un poco de gente. Hermano, aquí no es así, porque tú has tenido el privilegio de conocer el mensaje de Dios en verdad, no de una mentira, no una falsedad. Tienes hartas riquezas. Si cada vez que le miramos el colmillo a ese regalo nos vamos dando cuenta, este es un caballo fino. Nos dieron un paso fino árabe. No nos dieron cualquiera de esos de las zorras de acá, no. Eso es un árabe. Un pura sangre por allá traído de los desiertos de Arabia Saudita, una cosa así que vale mucha plata. Siguiendo la analogía, Dios te ha dado a ti riqueza, hermano. En la palabra de Dios, en el conocimiento que tú tienes de Dios, tienes riqueza. Cosas que mucha gente no comprende. Cuando tú lees el libro de Proverbios, tú te das cuenta que la sabiduría, que ahí se refleja como una mujer, habla. Dice: quien me halla, halla riquezas. Quien me descubre, halla fortuna. Riquezas. Tú tienes conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios, hermano, y como Pablo dice, se refleja en los Corintios en la evidencia del testimonio de Cristo en sus vidas. ¿Sabe, hermano? A continuación Pablo va a criticarles algunas cosas, a corregir algunas cosas en ellos. Porque si tú eres rico al tener a Cristo, si eres rico al tener la palabra de Dios, si eres rico en tener conocimiento de Dios, también debes ser rico en mostrar el testimonio de Cristo en tu vida, en glorificarle a Él, hermano. Eso es un privilegio. Qué privilegio que te llamen hijo de Dios. Qué privilegio que tú seas hermano de Cristo, coheredero con Cristo. Qué privilegio que es eso. Y entonces tú tienes que pensar en tu vida. Tienes que pensar en lo que estás haciendo, cómo estás caminando, cómo estás andando. Si yo miro el regalo que Dios nos ha dado en Cristo, me doy cuenta que me dio lo más valioso, lo más fino, lo mejor que podía dar Dios. No es cualquier cosa por ahí. Por lo tanto, yo tengo que entender ese regalo y responder como debe ser. Hermano, tienes un privilegio tremendo. Tienes un regalo tremendo en Cristo. No lo desaproveches, no lo desperdicies. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos, Señor, que tú eres el mayor regalo que hemos recibido. Oh Señor Jesús, ¿quién se puede comparar a ti? Nadie. ¿Quién puede compararse a ti, mi Señor Jesús? Gracias. Gracias porque te tengo a ti. Gracias porque tú diste tu vida por mí. Porque me has dado tu palabra, me has dado el conocimiento, has cambiado mi vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Que yo no sea materialista, que no sea envidioso, que no ande anhelando lo que no tengo, porque con tenerte a ti ya tengo todo, ya es más que suficiente. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que tú eres lo más valioso, Padre Celestial, y que al tenerte a ti ya somos ricos y seguimos enriqueciéndonos. Señor, que entendamos esto, que nuestros corazones se alineen con esta verdad, con esta realidad. Te lo suplicamos, Padre de los cielos, por favor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque fuiste a la cruz por mí. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo, por darnos tremendo regalo, semejante regalo, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén, amén.